Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Creemos en la familia y comprendemos que es un camino. A veces nos caemos y toca levantarse. Reír, jugar, convivir, gozar de la vida. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a vivir mejor. Bienvenidos al programa Construyendo Familias Fuertes, un espacio para aprender, reflexionar y crecer. Comenzamos. Hay personas que nacen con buena estrella. En la vida casi todo les sale bien. ¡Qué dicha por ellos! Mi vida estuvo lleno de carencia y problemas, pero nada me arrebataba mi alegría por vivir. Lo que viniera dolía, sí, pero lo superaba. Pasaron los años y yo nunca me doblaba. Otros se fueron quedando en el camino. Creyeron que sufrir era su destino. Dificultades, problemas, adversidades es el camino. Aprender a superarlas a todas las edades. Bienvenido al programa Construyendo Familias Fuertes. Soy Armando Duarte y el día de hoy vamos a revisar resiliencia, el arte de superar las adversidades. Lo vamos a vivir en 3 momentos. En primer lugar, creencias que limitan. En segundo lugar, hablemos de la resiliencia y finalmente, el arte de superar las adversidades. Vamos al primer punto, creencias que limitan. A veces llevamos en nuestro interior palabras, actitudes que son muy potentes y que nos hacen dudar de nuestro verdadero potencial. A veces el límite no nos viene de fuera. El límite lo marcamos desde dentro. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Vamos a la primer carencia que nos limita. Es la creencia de que hay eventos que marcan la vida. Hay eventos que efectivamente son generadores de mucho dolor, que podemos llegar a creer que no hay quien los soporte, como por ejemplo, el haber trabajado durante meses para presentar un examen de admisión a la universidad y ser rechazado. El que te digan, has sido aceptado, pero no para la carrera que tú aplicaste. Aquí había un sueño, había una ilusión, y el no haber aprobado para la carrera que yo quería puede ser un evento que marca la vida. O por ejemplo, aquellos que después de haber entrado a la universidad tienen que dejar la carrera trunca. Tienen que abandonar la universidad tal vez porque se embarazaron o tal vez porque papá falleció y hay que ahora ir a atender el negocio familiar. La creencia es que son eventos que marcan la vida, como para algunos puede ser el hecho de no poder embarazarse, de no poder tener hijos. Son momentos muy dolorosos que creemos sobrepasan nuestra capacidad para soportarlo y entonces nos podemos sentir derrumbados, destruidos. La segunda creencia que nos limita es creer que el pasado determina el futuro. Te equivocas si tienes esperanzas. Tú más bien debes de aceptar la realidad y resignarte a vivir así como estás. Pensemos, aquella persona que vivió una infidelidad y las amigas, los amigos le dicen, uy, no, a quien le pasa eso está destinado a seguir sufriendo el resto de la vida porque el pasado determina el futuro. O quizá la presencia de violencia intrafamiliar, en donde la persona, claro que se siente mal, se siente atacada, vulnerada, tiene inseguridad de convivir con aquella persona que se supone debería de amarme. Es una creencia que nos limita, el creer que el pasado determina mi futuro, porque llego a creer que es imposible que las personas cambien. Es un sistema de creencias que nos hace daño, que nos limita, pero es muy popular su presencia en nuestras culturas.
La tercera creencia que nos limita demasiado es: no eres libre para decidir. Ya confórmate con lo que tienes. Si sigues insistiendo en que tú puedes más, que tú lo vas a conseguir, lo único que vas a hacer es sufrir más. Ya, renuncia a tus sueños. Ya, quema las barcas, no tengas proyectos. A veces es la persona que tiene un noviazgo que tenía muy buena pinta, que todo iba avanzando, pero de repente, de manera súbita, el noviazgo termina. O quizá ese examen que para ti era fundamental para crecer en el ámbito laboral y resulta que repruebas. Hay voces que dicen: no eres libre para decidir. Entiéndelo, tus límites pueden más. Mejor ya no lo intentes, ya no te expongas, acepta la realidad y confórmate con lo que hay. Ya hazte a la idea de vivir con lo que tienes. No luches, no te esfuerces, solamente vas a vivir de manera más grave el mismo dolor. Otra creencia dice: aunque quieras, no vas a poder. Acéptalo, ya lo intentaste y no pudiste. ¿Cuántas veces han intentado poderse embarazar y no pueden? Mira, te he visto cómo lloras y cómo sufres cuando tuviste aquel embarazo espontáneo, que fue algo pues que la vida así lo dio. ¿Para qué te vuelves a exponer? Ya mejor acepta que tu proyecto fracasó, ese negocio, ese despacho que tanto sueño tenías, ya acéptalo, fracasó, tú fracasaste, ya no lo intentes. Estarías más seguro quedándote en el empleo que antes tenías. ¿Para qué te arriesgas? Aunque quieras, no vas a poder. Las oportunidades son para unos cuantos, para esos encumbrados que tienen un montón de palancas. Nosotros nacimos con mala estrella. Estas creencias nos limitan, nos amarran, nos llevan a andar por la vida arrastrándonos cuando tal vez nosotros sentimos el llamado y el potencial para poder volar. La quinta creencia que nos limita: pueden más tus debilidades. Yo te dije que no ibas a poder. Más, te lo voy a decir con claridad. Eso no es para ti ni para nosotros. En toda la historia de nuestra familia, nunca nadie ha podido ser empresario. Tú pusiste tu negocito, pero ya ves, bien rápido se fue a la quiebra tu negocio. Yo te dije que ibas a perder ese empleo, que era muy bueno, que estaba muy bien pagado, que eso no era para ti, porque tus debilidades pueden más. Entonces, si sueñas mucho, te expones mucho. Deberías de ser más moderado. El que no tengas un proyecto, que no tengas una visión. Estas creencias, que a veces las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, que nos lo dicen quizá con un cariño auténtico de no vernos sufrir, esas creencias nos limitan. Finalmente, arrastrarás tus heridas de por vida. Te tocó la mala suerte, acéptalo. Ya descubriste la infidelidad, lo que toca es que te divorcies. Te tocó una mujer que es explosiva, es violenta. Ya, acéptalo. Vas a arrastrar esa herida toda la vida. Hazte a la idea de que así vas a vivir siempre. Ya solo te queda esperar el fin de tu vida. Tu hijo ya falleció. La vida ya no tiene sentido. ¿Para qué luchar? ¿Para qué esforzarse? Te lo secuestraron, te lo torturaron y finalmente lo mataron. Esa herida la vas a arrastrar toda la vida. Entiéndelo, te ha marcado. ¿Cómo te sientes con estas creencias que he descrito? ¿Verdad que son muy populares? ¿Verdad que tal vez tú has escuchado esas voces, pero hay algo en nuestro interior que se resiste a creer que la vida tenga que ser así? Hay algo en mi interior, hay una voz en mi espíritu que me lleva a querer pensar
que la vida puede ser diferente. Me viene a la mente una historia que yo viví cuando era niño allá en mi pueblo. Tenían en la casa de mi abuelita un pequeño caballo que andaba libre por todos los corrales, pero a la mamá la tenían amarrada. Llegó el momento en el cual decidieron domesticar a ese pequeño caballo. Lo amarraron y cuando le pusieron su correa, el caballo relinchaba y se jaloneaba. Al inicio se lastimaba y se hería de los jalones que daba, pero después, poco a poco, yo observé cómo iba ganando estatura y ya no se jaloneaba. Se acostumbró a vivir, a tener su correa que le limitaba el movimiento. La siguiente fase fue ponerle una silla. Cuando le pusieron la silla volvió la rebeldía y la lucha. Él no quería vivir así, pero al final, de mucho sufrimiento, de mucho golpe, terminaron por domesticarlo. Triste el día en que ese caballo aprendió que él no podía ser libre. Finalmente, él ha sufrido una violencia en su entorno que lo superó y su pobre vida interior lo llevó a creer que no podía. El problema de estas creencias que nos limitan, que he mencionado, es que puede hacer en nosotros el mismo efecto que realizó el proceso de domesticar y de domar a ese caballo, que pudiéramos nosotros llegar a creer que no podemos, que las oportunidades existen pero no son para mí, que mi vida está destrozada y que yo no voy a poderme poner de pie. Esas creencias nos limitan y nos hacen daño. Pero claro, hay esperanza. En un momento más vamos a presentarte el segundo punto, pero antes yo quiero pedirte un favor, que le puedas dar compartir, me gusta a esta transmisión, que nos pongas algunos comentarios de lo que vas pensando, los recuerdos que te van llegando, lo que estás sintiendo. Vamos al punto número 2. Hablemos de la resiliencia. La resiliencia es un concepto que nace de la física y que después ha sido trasladado al ámbito de las ciencias sociales, del desarrollo humano. La primera característica al hablar de resiliencia es que es una cualidad de algunos materiales. Usted puede ver, por ejemplo, el hierro, el acero, que son muy firmes, pero son resistentes. Se pueden doblar parcialmente, pero luego regresan a su forma original. Es muy interesante. Son resistentes y flexibles a la vez. Hubo una época durante siglos en que los edificios se construían roca sobre roca, pero no podían llegar más allá de 5 o de 6 pisos, dependiendo del estilo de la construcción, porque si acumulaba más peso, el piso de abajo explotaba, se derrumbaba, porque no podía tolerar tanto peso. Pero cuando llegó la incorporación del acero, del hierro a la construcción, ahora comenzamos a ver edificios gigantescos, porque no acumula tanto peso, es muy resistente, pero a la vez es flexible, porque cuando llega un terremoto y usted tiene un rascacielos de 40, 50 pisos, usted podrá observar cómo durante el terremoto la parte superior del edificio se está moviendo. Uno puede entrar en pánico, pero los constructores saben que no se va a caer, porque tiene un alma de acero que le da la resistencia para soportar el estrés. Los autos, vaya que logran tener ahora grandes velocidades, grandes resistencia, cargar con mucho peso. ¿Por qué? Porque todo el chasis está hecho de metal muy resistente. Este concepto de la resiliencia es una cualidad de algunos materiales, sobre todo en el ámbito de los metales. ¿Qué sucedió al paso del tiempo? Que la resiliencia
se llevó al ámbito del ser humano porque se comprendió que había personas viviendo en situaciones límite, pero que no se rompían, no se venían abajo, no se derrumbaban. Personas en situaciones límite implica que han vivido mucho estrés, mucha tensión, la presencia de violencia física, vivir en medio de guerras o quizá el experimentar el abandono por parte de sus padres. Las personas viven heridas que parecieran irreparables, pero se ponen de pie a pesar de la adversidad, a pesar de la carencia, a pesar de los problemas. Hay algunas personas que se reconfiguran. Por lo tanto, hay historias de vida en donde se comenzó a descubrir que vivir en medio de carencias, problemas, adversidades, violencia, tensión, estrés, no los domaba. Su espíritu seguía siendo libre para anhelar sus sueños, sus proyectos y no verse determinado por el pasado. La tercera característica al hablar de la resiliencia es que se encontró que había muchos niños en condición de calle que crecieron sin tener cubiertas sus necesidades básicas. No tuvieron vínculos sanos con sus padres. Algunos o muchos de ellos fueron abandonados. No sabían siquiera si mañana iban a tener comida para vivir. Estaban despiertos y dormidos en constante estado de alerta. Pero a pesar de ello, han logrado salir adelante. Es verdad que algunos se quedan atorados y al vivir en situación de calle no tienen una forma honesta de ganarse la vida. Se tornan algunos delincuentes, otros caen en el alcohol, en la drogadicción, en la prostitución, pero hay otros que maduran. En el mismo ambiente ellos prosperan, se forman, logran inclusive proteger a los más pequeños, que quizás sean sus hermanos, o terminan por asumir y adoptar a niños pequeños y los aman y los cuidan. Esto es impresionante. ¿Cómo en un ambiente tan extremo se puede poner de pie un espíritu tan digno de reconocimiento? También están las historias de los sobrevivientes en desastres naturales. En pocos minutos perdieron todo. Llegó ese terremoto, llegó ese tsunami, llegó quizá esa inundación porque se rompió una presa y toda su seguridad material, todo su entorno, su hogar, sus amigos, sus vecinos, sus papás, quizá murieron en el desastre natural. Su hábitat, donde ellos vivían, todo ha sido destrozado. Sus recuerdos de la infancia, sus recuerdos de ese ayer antes del desastre natural, se mancharon de dolor y de muerte. Pero a pesar de ello, hay personas que se ponen de pie y que sacan ánimo y vitalidad para reconstruir. A pesar de que han muerto sus seres queridos, se reconstruyen a sí mismos. Parecieran personas que no fueran de este mundo, porque ellos logran ver prosperidad, logran ver desarrollo, donde otros solamente ven destrucción y muerte. La resiliencia, por lo tanto, se fue investigando y se fue descubriendo que había personas que de forma misteriosa iban sacando recursos de su vida interior para sobreponerse a las adversidades. La resiliencia también ha sido estudiada en hijos de padres alcohólicos o padres drogadictos, donde esos niños esperarían recibir amor y lo que experimentaban era dolor, abandono, quizá heridas físicas. Unos se vieron abandonados, otros tal vez violentados, otros violados sexualmente. Después de vivir todo eso, pareciera que hay motivos para vivir en la oscuridad,
para vivir marcado por el ayer, por mi pasado. No obstante, hay personas que se ponen de pie y sí, logran liberarse de todo aquello que pudo haberles hecho daño, y hoy descubrimos que son personas completamente funcionales. Ante la adversidad, ante los problemas, hay unos que se hunden, que no saben qué hacer, pero hay otros que se crecen, se ponen de pie, aprenden a superar y salen fortalecidos. Esto es algo hermoso, comprender que de la debilidad, de la flaqueza, del error, pueden salir cosas buenas. Otro de los elementos que también nos confronta con la experiencia de la resiliencia es que los papás se divorcian. A quienes tanto amas, los ves peleando. La vida se derrumba, porque cuando vemos a mis seres queridos hacerse daño, el decirse palabras hirientes que lastiman, que va como un misil directo al corazón, la seguridad en el niño, en el adolescente, desaparece. Porque la imagen de sus ídolos, mamá y papá, el hombre y la mujer que más me ha marcado, comienza a morir en cada pelea. Se va desvaneciendo aquel que para mí era mi punto de referencia. El corazón se desgarra al ver partir a la mamá, al saber que el papá se va a ir. El alma se rompe por dentro. Pero no obstante, hay personas que se levantan de las cenizas para volver a creer en el amor. A mis papás les fue mal. Ese no tiene por qué ser mi destino. La resiliencia es algo maravilloso que se va cultivando en el interior de la persona. Hay vida a pesar de las adversidades. Se descubre que hay personas que no se doblan. Se descubre que hay personas con un espíritu fuerte, que puede sufrir el cuerpo, puede sufrir las emociones, pero ese espíritu me ayuda a recuperarme. El ánimo decae, la tristeza llega, la depresión me rodea, pero yo me puedo levantar, yo me puedo poner de pie. La persona se siente totalmente destruida. Aquel en quien yo confiaba toda mi vida me ha traicionado. ¿Me quedaré ahí lamentándome el resto de la vida? Hay corazones que se reconstruyen, se hunde, pero también se resurge. Es hermoso comprender que hay vida a pesar de las adversidades. Vivimos un momento histórico para nuestra generación. La pandemia y el confinamiento nos está llevando a un estrés nunca antes visto en nuestra generación. Algunos se están hundiendo, están cayendo en desesperanza y en depresión, pero hay otros que habiendo tocado fondo comienzan a resurgir, se están reconstruyendo, se recuperan, se levantan. ¿Tú de cuál quieres ser? ¿De aquellos que son resilientes? ¿O de aquellos que encuentran en las adversidades muchas razones para quedarme tirado por la vida? Te invito a que le des me gusta, a que le des compartir, pero también te invito a que al término de este programa puedas enviarnos una pregunta a través de un mensaje de voz. A través de estos mensajes que ustedes nos hacen llegar, estamos armando un nuevo programa donde damos respuesta a las preguntas que ustedes nos hacen llegar. En los teléfonos que aparecen aquí en pantalla, usted puede mandar sus mensajes de audio que con todo gusto Diana, Gaby nos ayudan a gestionar y así construir el programa dedicado a preguntas y respuestas. Vamos al punto número 3. El arte de superar las adversidades. Ser resiliente no es cuestión de destino, no es cuestión de nacer con buena o mala estrella. Cada persona va construyendo su propio camino. Esto es un reto muy grande, porque cada uno de nosotros se va haciendo responsable de su propia vida.
El arte de superar las adversidades. Primer punto. A pesar de las adversidades, la persona tiene futuro, porque sufre el cuerpo cuando hay un accidente, sufren las emociones cuando una relación amorosa fracasa, cuando un proyecto económico, un proyecto laboral, un proyecto educativo y no nos va bien, las emociones sufren, pero el espíritu es indomable. Cuando nosotros escuchamos más al espíritu que al cuerpo y a las emociones, la persona sigue luchando por su misión. Se narra la historia de un rey que estaba en el frente de batalla, luchando contra un ejército que lo superaba en cantidad de soldados y de estrategia. Su equipo de seguridad, al observar que la derrota estaba próxima, van y toman al rey y lo sacan para llevarlo a una zona segura, lo llevan a descansar a una cueva. El rey, triste, cansado, lamentándose del fracaso, observa cómo una pequeña hormiga se sube a través de su espada. El rey, con un movimiento de la mano, tira a la hormiga. A los pocos segundos descubre que la misma hormiga vuelve a subirse por la misma espada, la vuelve a tirar, se vuelve a subir, la vuelve a tirar y el rey comienza a llorar y dice: ¿cómo puede ser que esta hormiga sea más tenaz que yo? La fuerza de mi cuerpo es más que el de la hormiga, pero esa hormiga pareciera tener la determinación que yo no tengo. Si usted tiene problemas y tiene adversidades, usted no es una persona desfavorecida de la vida, no ha sido maldecida ni carente del amor de Dios. Es que la vida se va construyendo de problemas, adversidades y dificultades, de carencias y de torpezas, pero a veces escuchamos mucho al cuerpo. Es que me da flojera, es que me siento cansado. A veces escuchamos mucho a las emociones y no las aprendemos a manejar. Para ser resiliente debemos escuchar el espíritu, porque cuando el espíritu realmente está apasionado por una misión, por un proyecto, por una persona, por una visión de futuro, supera las adversidades. Que si siempre va a lograr el éxito, no. Es que ser resiliente no significa ser exitoso. El éxito que el mundo moderno nos está planteando, de que exitoso es aquel que tiene mucho dinero, es aquel que tiene mucho poder, eso no necesariamente es ser resiliente. Resiliente se refiere a la capacidad que tiene la persona de afrontar los retos que la vida le presenta y salir fortalecido. Las adversidades nos hacen fuertes. Muchas personas a veces queremos ahorrarle a nuestros hijos sus contratiempos, sus dificultades. A veces nos equivocamos porque los estamos convirtiendo en hijos de cristal, frágiles, que uno les quiere llamar la atención y no se dejan. Hay que aprender a corregir. Que si se siente mal, que se siente triste, es parte de la vida, pero no te tires, sigamos luchando. El arte de superar las adversidades implica la disposición del alma para enfrentar. Mientras que algunos huyen porque tienen miedo, mientras que otros se hunden porque quieren esconder la cabeza como la avestruz, hay otros que salen al encuentro del problema, que quieren tomar al toro por los cuernos, que sí tienen miedo, pero lo superan. Entonces son personas de un vuelo superior, que en vez de andarse arrastrando por el piso, ellos se disponen a tornarse personas que se controlan a sí mismas y que luchan por sus sueños, por sus ideales. Tercer característica, hay una habilidad para superar los problemas. De tanto caerse, han aprendido a levantarse.
Es curioso cómo algunas veces, cuando uno se encuentra con personas que han sobresalido, que han logrado emprender un negocio y que las cosas van bien, la gente lo felicita y le dice, ¡ay, qué buena estrella tuviste en la vida! Y dice, no, esto no es cuestión ni de estrellas, ni de lunas, ni de soles. Esto es cuestión de espíritu. Por lo tanto, las personas que saben superar las adversidades no son personas sobreprotegidas. Son personas que se exponen y que se han curtido en el campo de batalla. Por esto es que cuando un estudiante de universidad comienza a trabajar a la par que estudia su universidad, les va mejor en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque ellos no se esperaron a acabar la carrera para comenzar a aprender y superar la curva de aprendizaje. Aquel que estudia y trabaja se está forjando en el campo de batalla. La persona que supera los problemas no anhela una vida sin problemas. Él sabe que todo proyecto va a tener adversidades, dificultades a lo largo del camino. Cuando alguien hace un presupuesto y lo lleva al gobierno, lo lleva a una empresa, él ya está metiendo en el presupuesto un monto para afrontar los imprevistos. Así es como deberíamos de llegar al matrimonio, comprendiendo que vamos a iniciar con una hermosa fiesta, con una misa, con un sacramento, pero ya sabemos, no el día y no la hora, sabemos el concepto. Nuestro amor se tendrá que curtir en el campo de batalla, a veces superando la soberbia, a veces la vanidad, a veces el egoísmo, a veces nuestro temperamento. Pero entonces la persona resiliente no huye, no se hunde, no se esconde, afronta, anhela superar los problemas y si no lo sabe, aprende. Y si no logra encontrar dónde aprender, pide ayuda. Pero la pieza clave es que no va a parar de intentarlo, sino hasta conseguirlo. Por eso hablamos de que es una persona de un espíritu superior, porque ni el cansancio físico ni el desánimo emocional lo gobierna. La persona sigue adelante. Otra característica es que salen fortalecidos. Sin pretenderlo, ahora tiene mucha seguridad. Sin que hubiera sido el objetivo, hoy la persona tiene conciencia de su propio potencial. Confían que lo que venga también lo van a superar. Voltean hacia atrás y agradecen a las adversidades, porque la fortaleza tiene un precio, lo sufrido. Es que la fortaleza de hoy tiene un precio, todo lo que he padecido. Pero no aquel que sufre mucho y padece mucho es resiliente. La persona resiliente afronta, supera, sale fortalecido y aprende de lo vivido. Ojo, ser resiliente no es sinónimo de ser resistente, porque hay personas que aguantan mucho. Para ser una persona verdaderamente resiliente, se tiene que afrontar el problema, la adversidad, la carencia, la debilidad, transformarla en fortaleza, saliendo por lo tanto fortalecido y con muchos aprendizajes. Estos aprendizajes nos llevan a comprender que la sabiduría se hace presente. Es conocimiento hecho vida práctica. No te hablo de teoría, te digo cómo hay que hacerlo. La persona que tiene sabiduría sabe lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer. No le narran el camino de la vida, él ya lo recorrió. No es una persona sin defectos, tiene defectos como todos. No es una persona perfecta, es una persona resiliente que tiene en su corazón la determinación de que yo voy a superar las adversidades y los problemas. Finalmente, el arte de superar las adversidades nos plantea una invitación
Todos podemos ser resilientes. No es una fortaleza física, porque muchas personas que tienen capacidades diferentes de motricidad, de lenguaje, de visión, de audición, nos dan testimonio fidedigno de cómo en medio de la limitación, de la carencia, el espíritu puede más. A veces, algunas personas que tienen alguna dificultad motriz visual dicen: es que yo no sé por qué tú te quejas. Si tú estás completo, tienes oídos, tienes vista, puedes caminar, tienes manos y te la pasas quejándote. La resiliencia no es un sentimiento, es una cualidad del espíritu de la persona. La resiliencia no se hereda, se desarrolla. La resiliencia nos lleva a nosotros a comprender que la persona es resistente y flexible a la vez, que puede pasar en medio de la adversidad y no caer. Y si se cae, se levanta. Y de mucho caerme, aprendo cómo debo actuar en el futuro. Quiero invitarte al taller Habilidades para la comunicación familiar. En este taller tú podrás aprender a darle un cambio a la historia familiar. Muchas veces nos quejamos y nos lamentamos de que no sabemos hablar, de que hablamos y atacamos, de que queremos hablar y no nos podemos poner de acuerdo. Siento que lo nuestro no tiene sentido. Es un taller práctico que lo podrás vivir con tu pareja o con tus hijos. Escríbele a los teléfonos que aparecen aquí, donde está Gaby, donde está Diana. Ellas te podrán acompañar en este proceso de tomar la decisión de si este taller es para tu familia. Vamos ahora a comentarte qué vamos a revisar en el próximo programa. Vamos a revisar cómo desarrollar la resiliencia en nuestros hijos. Este programa sirve entonces como una introducción a lo que es la resiliencia. Me acerco a la recta final. Vamos a compartirte la poesía que he preparado para el día de hoy. Las adversidades nos hacen fuertes. Anhelar una vida sin problemas es como una vida sin poemas. Vivir sin problemas es imposible. Alegría y adversidad es compatible. ¿Para qué defender lo indefendible? Mejor forjar un alma irrompible. La adversidad es la maestra de la vida, la determinación de un alma aguerrida. No le evites a los hijos las dificultades, aprender a superar a todas las edades. En el cuerpo no está la fortaleza, es el espíritu donde anida la realeza. Te invito a que le des compartir, a que comentes, a que le des me gusta. Regálame un comentario. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te sentiste con el programa del día de hoy? Nos vemos esta misma semana para revisar el programa de preguntas y respuestas. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes también para el tema de cómo desarrollar la resiliencia en nuestros hijos. Muchas gracias.